Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Dios santo, nos presentamos ante tu presencia con reverencia, con respeto, Señor, porque al meditar en tu palabra reconocemos que nos das la responsabilidad no solo de aprenderla, sino también de ponerla por práctica. Y Señor, te pedimos porque esta meditación en la cual vamos a ser expuestos esta noche, que sirva para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti y también nuestra obediencia. Señor, por favor, toca los corazones de cada uno de nosotros y habla a nuestro ser. Y por favor, Señor, haznos oidores que ponen en práctica y no oidores olvidadizos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en esta noche es uno muy obvio, ¿verdad? La tumba está vacía. Y dalo a conocer es el reto. La tumba está vacía, dalo a conocer. Y bueno, sabemos que en el mundo hay muchas tumbas famosas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que está el Taj Mahal en la India, esa tumba tan famosa. Y lo que le da la fama es el personaje que la mandó a hacer y a la mujer que se la hizo, ¿no? Pero luego también vemos que aquí, bueno, también está ahí en Inglaterra otra tumba muy famosa, en la capilla de Westminster. Y puedo decir que en cada país hay tumbas famosas. Y la fama reside en las personas que fueron sepultadas ahí, porque dicen: aquí yacen los restos de tal personaje, ¿no? Pero la tumba del Señor Jesucristo es famosa
no por los restos que yacen allí, sino porque está vacía. La tumba del Señor Jesucristo es famosa porque van a buscar a alguien allí y no hay nadie. Está vacía, porque fue sepultado alguien que venció a la muerte. Y el que haya una tumba vacía quizá no signifique de mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas tumbas vacías. De hecho, hay personas que compran sus tumbas para que cuando mueran, pues ya tengan ahí todo preparado y nada más van y depositan el cuerpo. Pero está vacía la tumba, no tiene nada de significativo. Lo que hace significativo a que la tumba esté vacía es el hecho de que está vacía porque alguien que había muerto no necesitó que otras personas fueran y lo sacaran, sino que se levantó, resucitó, y no estaba dormido, no estaba desmayado, estaba muerto. ¿Por qué? Porque volvió a vivir, pero ya no para morir, sino para vivir por la eternidad y también para dar vida, porque estaba abriendo un nuevo camino, porque esa tumba vacía nos recuerda que hay solo un ser en toda la historia, en todo el mundo, en todo el universo, que fue capaz de vencer a la muerte. Un solo ser que fue capaz de hacer la promesa siguiente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Jesucristo. Y sí, yo sé que hay muchas religiones en el mundo, pero nadie, ningún líder religioso se ha atrevido a hacer las declaraciones que hizo el Señor Jesucristo. Así que la tumba está vacía. Está vacía, y sabemos que había muchos detractores que querían hacer ver que el Señor Jesucristo era un mentiroso. Y fíjense, para ellos había sido tan fácil demostrar que el Señor Jesucristo había sido un mentiroso. Si Él no hubiese resucitado, lo único que tenían que haber hecho es presentar su cuerpo, es decir, ahí está, y todo el mundo se habría callado. Pero como no estaba el cuerpo, no podían presentar nada. Así que la tumba está vacía, sigue vacía. Pero saben que nuestras tumbas esperamos que en un momento también lleguen a estar vacías, porque seamos resucitados juntos con Cristo. Esa es nuestra esperanza. Así que aquí en este pasaje vamos a tratar algunos aspectos que creo que son relevantes. Y miren, sí es verdad que en los evangelios hay distintos detalles, y siempre me gusta recordarles que los evangelios no son contradictorios entre sí, son complementarios. Y por eso ahora lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, es solamente centrarme más en el evangelio de Marcos. Pero si ustedes recuerdan algún dato, hay que buscar cómo compagina, cómo concuerda el uno con el otro. No, ¿por qué este dato? Aquí Marcos dice una cosa, Lucas dice otra, y Juan dice otra, y Mateo dice otra. No, es porque están complementándose. Y por eso, para tener una visión más completa de lo que sucedió, pues es bueno leer todos los evangelios, y por eso están los evangelios paralelos, que uno puede ir viendo lo que sucedió en cada momento. Pero bueno, en primer lugar, creo que es importante ver que miren, hay unas mujeres que van al sepulcro para ungir a Jesús. Las mujeres van al sepulcro para ungir a Jesús, y estas mismas mujeres son las que vieron cómo José de Arimatea y Nicodemo ponían al Señor Jesucristo en el sepulcro. Pero fíjense que nos dice la Biblia, nos dice Lucas, por ejemplo, que estos hombres habían comprado ya todas las especias para ungir el cuerpo del Señor Jesús. O sea que ya él ya estaba ungido. Sin embargo, nos encontramos que aquí, en el versículo 1 del capítulo 16, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. No sé, puede haber pasado algunas cosas. Una, puede haber sucedido que solo hayan visto cuando pusieron el cuerpo, pero que no lo hayan visto cuando lo ungieron, y que hayan dicho, ya saben cómo son las mujeres, estos hombres
todo se les pasa, nada hacen bien. Puede haber sucedido eso, porque las mujeres tienden a ir a rectificar lo que hacemos los hombres, muchas veces con sobrada razón. Pero también pudieron haber dicho, no lo están haciendo bien, no saben cómo se hace, entonces vamos a arreglarlo nosotros. Y eso les gusta mucho a las mujeres, arreglar lo que los hombres hacemos mal. Puede haber sido. Pero por encima de la razón por la que vemos que van a ungirle una segunda vez, podemos ver que en ellas hay amor por el Señor Jesucristo. En ellas hay preocupación por de alguna manera rendirle un tributo. Porque tengan en cuenta que ellas no están pensando en que Él ha resucitado y ni siquiera están pensando en que va a resucitar. Ellas están pensando en que está en la tumba aquel maestro que les enseñó tanto, que les dio tanto, y de hecho aquel maestro que liberó a María de Magdala, que le sacó 7 demonios. Entonces son mujeres que están agradecidas, y cuando uno tiene un corazón agradecido, uno busca de alguna manera honrar a aquel ser con el cual uno está agradecido, ¿no? Entonces ellas van allí y nos muestran que no tienen pereza, porque ellas de mañana o temprano van a ungir al Señor Jesús ahí al sepulcro, ¿no? Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, dice, ya ha salido el sol. Así que tenemos a unas mujeres que van al sepulcro, que van a ungir al Señor Jesús, pero nos damos cuenta que en los evangelios no se destaca tanto a las mujeres, se destaca más a los discípulos, ¿verdad? Pero no son los discípulos los primeros en ir a buscar el cuerpo del Señor Jesús. Y podríamos preguntarnos por qué, ¿no? Y lo que les puedo decir son especulaciones, pero sí sabemos que los discípulos habían huido, se habían esparcido, temerosos. Parece ser que después ya se vuelven a reunir. De hecho, cuando ellas van a buscarles, no están todos juntos, pero ya luego se presenta el Señor Jesucristo a casi todos. Ahora, es digno de destacar que podemos decir en el evento más importante, que de alguna manera es el centro del cristianismo, porque si no hubiese habido una resurrección, el cristianismo no tenía sentido. Es importante destacar que son unas mujeres las primeras que van a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo, que ocupan el centro de este relato. Y es significativo, es importante, porque estamos hablando de una sociedad en que la mujer no era tenida como alguien importante. La mujer era tenida, en muchas ocasiones era considerada casi como una posesión más. Y sin embargo aquí vemos que los evangelios las ponen en el centro del relato, podemos decir, más importante que tenemos los cristianos, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ellas van al sepulcro. Y claro, cuando van al sepulcro, ellas piensan en un problema. Dice el versículo 3, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La preocupación que es legítima, ¿no? Porque ellas habían visto cuando pusieron al Señor Jesucristo en el sepulcro, vieron cómo se había rodado la piedra y que era una piedra pesada, una piedra que no se podía quitar fácilmente. Entonces ellas entienden que ellas no van a poder hacerlo. Entonces están pensando en un obstáculo. ¿Quién nos va a remover la piedra o quién va a quitarnos esa piedra? Y lo curioso es que el que haya una piedra, el que haya un obstáculo no las detiene. ¿Cuántas veces a nosotros o cuántas veces nosotros no hacemos algo porque nos centramos en los obstáculos? Porque nos centramos en las piedras que hay en el camino.
porque nos centramos en que eso es imposible, yo no puedo moverlo. Yo no voy a poder realizar esta tarea, ¿por qué? Porque hay un obstáculo que es superior a mis fuerzas. Y estas mujeres, de alguna manera, podríamos decir que tal vez no están siendo prudentes al iniciar una tarea que saben que por sí solas no pueden llevar a cabo, pero quizá deberíamos inclinarnos más al hecho de que son unas mujeres que tienen fe, que son unas mujeres que aman, que son unas mujeres que ven que hay una tarea importante que se debe llevar a cabo y que ellas están dispuestas a hacerlo. Igual que todos nosotros tenemos tareas muy difíciles, tareas que a veces se antojan imposibles, pero si nos centramos siempre en el problema, siempre en la dificultad, no vamos a hacer nada. Como se suele decir, ¿no? El que no se arriesga no cruza el mar. Es importante tomar los desafíos, y va a haber piedras, por supuesto que va a haber piedras. Ahora la pregunta es, ¿todas las piedras se van a quitar del camino? Y hay una ilustración de un hombre que contrató a un trabajador, y entonces le dice, mira, tu trabajo va a ser todos los días empujar esa piedra. Y él dice, bueno, está bien. Ve una piedrota grande, así que empieza, primer día, empujando la piedra. 8 horas bien trabajadas, y no la pudo mover ni 1 milímetro. Se va a su casa y al siguiente día otra vez empujar la piedra, ¿no? Y tampoco la pudo mover. Ya después viene el jefe, hace un tiempo, y le dice, ¿cómo vas con tu trabajo? Y dice, no, pues te he fallado. ¿No has fallado? ¿Y eso? ¿No has estado empujando la piedra? No, pues sí la he estado empujando, pero no la he podido mover. Dice, yo no te pedí que la movieras, yo lo que te pedí es que la empujaras. Mira cómo estás fuerte, y antes no tenías fuerza para hacer nada. Yo lo que quería era fortalecerte, y por eso te mandé a que empujaras esa piedra, no para que la movieras. Yo ya sabía que no la ibas a mover, para eso pongo máquinas. Y cada uno de nosotros, a veces Dios nos pone a que empujemos piedras que no vamos a mover, no tanto porque Él quiera hacer algo a través de nosotros, sino porque quiere hacer algo en nosotros. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué Dios nos pone a que hagamos cosas vanas, inútiles? No, porque Dios está interesado en tu vida, está interesado en mi vida. Pero fíjense que la piedra más difícil, o la piedra que es imposible que nosotros movamos, es la piedra que nos divide, podemos decir, entre la vida eterna y la muerte eterna. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y por consecuencia todos estamos perdidos, y que no hay nada que podamos hacer por mucho que empujemos la piedra, por mucho que nos fortalezcamos, por mucho que mejoremos en nuestras habilidades. Nadie puede ganarse la vida eterna, nadie. Pero ¿saben qué? Cristo Jesús movió esa piedra. Y tú y yo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando le entregamos nuestra vida, cuando le pedimos que nos limpie de nuestros pecados, Él remueve la piedra, Él la quita, porque todavía sigue moviendo piedras. Las piedras que hay en nuestra vida, las piedras que nos impiden acercarnos a Él, que nos impiden llegar a Él. Y ahí es donde está esa parte que es tan importante, de que pedirle, Señor, quita la piedra que me impide ver el sepulcro vacío. Porque ¿saben qué? Por desgracia para muchos, y yo diría que demasiados, el Señor Jesucristo todavía está en la cruz.
Y vemos que mucha gente incluso traen un crucifijo aquí. Y de hecho hay muchos que todavía hacen el sacrificio de la misa. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo ya venció a la muerte, ya no está en la cruz. El Señor Jesucristo es victorioso. La tumba está vacía. Y Él puede remover la piedra de la incredulidad que quizá nos está atajando a nosotros. Entonces, ellas van esperando encontrar un obstáculo que el Señor ya se encargó de quitar. La piedra está quitada. ¿Y cuántas veces nosotros levantamos piedras en nuestra mente que no existen o que Dios ya trató con ellas, pero nosotros estamos con esa preocupación y ni vivimos ahora y no vivimos bien, por lo menos? ¿Por qué? Porque a veces nos preocupamos por problemas que no existen. Siguiente punto. Vamos a ver si me cambia. Ya me obedeció. Vemos que el ángel anuncia a las mujeres. Oh, perdón, me salté uno, ¿verdad? Si las mujeres encuentran la tumba vacía. Esperaban encontrar una piedra, no encontraron una piedra. Esperaban encontrar un cuerpo en una tumba y resulta que ese cuerpo no está. Miren los versículos 5 y 6 dice: y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y algo que creo que es digno de llamar la atención es como aquí el joven, y si vemos por los otros evangelios nos damos cuenta de que era un ángel, lo que hace es hablarles o explicarles de la persona a la cual buscan, ¿no? Ustedes, ¿a quién están buscando? Dice, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, ¿verdad? Sí. Quizá ellas podrían decir, nos equivocamos de tumba. O tal vez aquí nosotros creímos que lo estaban poniendo allí, pero quizá estaban poniendo a otra persona. No sé qué dudas podían haber surgido. Pero aquí este joven les dice, no, primero no os asustéis, buscáis aquí a Jesús el Nazareno. Sí, ese. El que fue crucificado. Sí, ese. Pues Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ya resucitó, dice. No está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Y ahí vemos cómo les da detalles para que ellas tengan claro en su mente, en su corazón, que realmente el Señor Jesucristo resucitó. Y cuando leemos los evangelios decimos, pero ¿cómo puede ser que los discípulos, que incluso las mujeres, hayan sido tan duros de corazón? Si vemos, por ejemplo, la forma en que se desarrolla el evangelio de Marcos, por lo menos el Señor Jesucristo va, conforme van hacia Jerusalén, 3 veces les repite lo que va a suceder. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya, que sea entregado y luego que muera, pero va a resucitar, dice. Y otra vez se los vuelve a repetir. Y nuevamente se los vuelve a repetir. Vez tras vez les está repitiendo que Él va a resucitar. Y claro, cuando nosotros leemos los evangelios decimos, pero ¿cómo puede ser que no hayan creído? Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros también se nos ha hablado del Señor? Se nos ha hablado y nos hemos endurecido. Porque la verdad es que ellos eran muy parecidos a nosotros. Y tengan en cuenta que aquí está sucediendo que es algo que nunca ha sucedido, que alguien resucite de los muertos. Entonces nosotros ya lo hemos aprendido, de hecho desde que crecimos, ¿no? Desde pequeñitos hemos siempre escuchado que el Señor Jesucristo resucitó, pero ellos no lo tenían tan fácil. No lo tenían tan fácil, ¿por qué? Porque tenían un corazón más o menos como el nuestro y tenían menos datos que nosotros. Tenían un corazón duro
e incrédulo como el nuestro, pues esperemos que no sea así el nuestro, pero también tenían menos datos que nosotros. Ellos nunca habían visto que se celebrara la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí nosotros desde que nacimos llegamos escuchándolo, ¿no? Entonces ya casi ni lo meditamos, ¿no? Sí, el Señor resucitó. Pero encuentran la tumba vacía. Y ya les comentaba por qué es importante que ellos encontraran la tumba vacía. Porque si hubiese estado ahí el cuerpo del Señor Jesucristo, se habría acabado toda la esperanza. No habría razón para que nosotros estuviéramos aquí reunidos. No tendría sentido nuestras reuniones. Pero un punto más. El ángel anuncia a las mujeres: Jesús va delante de ustedes. Miren los versículos 7 y 8. Dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Estaban ellas atemorizadas, estaban asustadas, estaban temblando. Y es lo mismo que nos habría pasado a cualquiera de nosotros. O sea que es comprensible lo que les está pasando. Ahora, creo que es digno de destacar el hecho de que Él les dice: pero id, decid a sus discípulos, ok, vayan y díganle a todos sus discípulos que Él va delante de ustedes. Todavía sigue siendo su maestro, todavía sigue yendo delante, todavía sigue cumpliendo lo que Él dijo. Él les dijo que en Galilea los esperaba, ¿verdad? Ya va para allá. Dile a los discípulos que vayan. Ahora ahí distingue a Pedro, no, dile a sus discípulos y a Pedro. ¿Es que Pedro no era su discípulo? Sí era su discípulo, pero Pedro era un discípulo caído. Pedro era un discípulo que le había fallado al Señor. Y es como de si de alguna manera nos hablara a nosotros, a todo el grupo, y dijera: no, pues todos los discípulos del Señor que están allí en Newport, y a Luis, y a Víctor, y a José, o y a Mateo, o a Manuel, cualquiera de nosotros. Dile a todos los creyentes, todos los que están en comunión, pero también dile al rebelde aquel, que el Señor Jesucristo todavía lo espera, que el Señor Jesucristo todavía espera por él, que todavía cuenta con él. Aquel que ha caído, aquel que le ha fallado, todavía tiene esperanza. Y quizá ese Pedro podría ser tú, podría ser yo, cualquiera de nosotros. Pero les digo una cosa: el Cristo resucitado todavía cuenta contigo, incluso cuando le fallas, porque su sangre todavía sigue siendo poderosa para limpiarte. Su amor todavía es lo suficientemente grande como para perdonarte. Sus planes para ti todavía son lo suficientemente grandes como para decirte: cambia, que yo quiero tu vida. Había una joven que cantaba muy bien y todo el mundo le aplaudía. Llega un cristiano y le dice: wow, dice, tú harías mucho bien al reino de Dios si le entregaras tu vida al Señor Jesucristo. Como que le estaba diciendo: estás malgastando tu talento. Y ella se sintió como ofendida: ¿qué te crees que mi vida no tiene? Pero esta mujer se fue y después, esa misma noche, meditando en las palabras que le había dicho este hombre, reconoció que tenía razón y de hecho entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Nuestra vida sería muy útil, ¿sí? O es muy útil si está puesta al servicio de Cristo Jesús. Él va adelante todavía, Él sigue llamándonos, sigue contando con nosotros, pero quiere nuestro arrepentimiento, quiere que le sigamos.
le dice a las mujeres, dile a los discípulos y a Pedro que va adelante, que los espera. Ahí está el Señor Jesús todavía esperándote. Nos sigue esperando. Así que recordemos ese mensaje, porque Él nos quiere levantados, no caídos. Seguimos adelante y ahora vemos que Jesús envía a sus discípulos la primer testigo del Cristo resucitado. No el primer testigo, la primer testigo. Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Miren el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Dice el versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Quién está yendo? María Magdalena, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el testimonio? ¿Qué es lo que ha pasado con María Magdalena? ¿Quién era esa mujer? La verdad que la Biblia no nos da muchos datos de ella. Pero María Magdalena, aquí sí nos dice que había estado endemoniada. Que era una mujer que había estado en las mismas garras de los demonios. Que aunque no se suele hablar o ahora en nuestra sociedad moderna tanto de los demonios, la Biblia sí nos deja muy claro es que hay una lucha espiritual. ¿Y qué nos está diciendo? Que esta mujer había estado endemoniada. María Magdalena, ¿no? Luego más, la ciudad o el pueblo de Magdala era un pueblo que era notorio o famoso porque había allí como un centro de prostitución. Y a veces la Magdalena era como un sinónimo de la prostituta. Entonces no se sabe si se está refiriendo a ella como por ser de la región o por ser de Magdala, o por si antes había tenido una profesión que era la prostitución. No está tan claro, pero por eso se cree que era prostituta, ¿no? Ahora, María Magdalena no se menciona mucho en la Biblia. Y sin embargo, vemos que Jesús, habiendo resucitado el primer día de la mañana, apareció, dice, primeramente a María Magdalena, a esa mujer que tal vez la sociedad en ese momento la menospreciaba. El Señor Jesucristo dice, yo no te menosprecio, yo cuento contigo. Y la manda ¿a quién? A los discípulos. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Los discípulos estaban tristes y llorando. Y ahí la palabra tristes implica duelo. Es decir, que lo que nos está diciendo es como cuando a alguien se le ha muerto a alguien, un ser querido, uno está de duelo, ¿no? Entonces ahí estaban los discípulos de duelo, y porque estaban de duelo estaban llorando. ¿Y por qué lloraban? ¿Por qué tenían ese duelo? ¿Por qué tenían ese luto? Pues porque lloraban al Señor Jesucristo, porque había fallecido, porque ahora sí su héroe, aquel en quien ellos habían puesto su esperanza, a quien habían seguido por lo menos 3 años de su vida, les había fallado. Aquel que creían que les iba a dar libertad, al final murió. Cayó en manos de los enemigos. Así que ellos están de duelo, están tristes y llorando. Entonces ellos, cuando oyeron que vivía, dice, y que había sido visto por ella, no lo creyeron, dice. Los discípulos prefieren seguir llorando, seguir de luto, antes que aferrarse a la esperanza. Pero a veces eso nos pasa a nosotros, a veces el dolor, a veces el llanto no nos deja ver las soluciones. Por eso cuando sucede algo, es importante pensar en que Dios está en control y que Él tiene una solución. Porque ¿saben qué? Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desbordan, lo que hacemos muchas veces es cegarnos
y ya no queremos ver soluciones. No es que no haya soluciones, no las queremos ver. Y corremos y parecemos cucarachas patas arriba, dando vueltas y pataleando, pero no avanzamos, no hacemos nada, no solucionamos nada. ¿Por qué? Porque estamos aferrados al dolor, estamos aferrados al sufrimiento y nos estancamos. Pero no se nos olvide, Cristo tiene una solución. Siempre hay una puerta, siempre hay una puerta abierta. Y así que vemos que ellos no lo creen, pero ¿saben qué? Dios no se da por vencido. Miren el versículo 12. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero la dureza de los discípulos, dice, y ni aún a ellos creyeron. Entonces Jesús ahora envía 2 testigos más a unos discípulos que incrédulos, que quieren o se empeñan en aferrarse al luto, al llanto, a la desesperanza. Fíjense, vemos por un lado la persistencia, la perseverancia que tiene el Señor, de que nos llama de una manera y de otra. Primero les manda a una mujer, bien, ahora les manda a 2 testigos. Parece ser que eran los 2 caminantes que iban a Emaús, pero no está claro. Lo que sí tenemos claro es que eran 2. Y quizá si pensamos en la ley de Moisés, cuando una sola persona daba testimonio, ese testimonio no era válido. Porque por lo menos debía haber 2 testigos para que se tuviese en cuenta a un testimonio. Pues bueno, aquí está el Señor cumpliéndoles. Está llamando o hablando a judíos, ¿no? Dice, bueno, pues les voy a dar testimonio ahora con 2, para que digan, bueno, está conforme a la ley. Vamos a darle credibilidad, vamos a creerle. Pero ellos no creen. ¿Qué hace falta para que una persona pueda creer? Me pregunto. Para que una persona pueda creer, ¿saben qué? Necesita tocar los Cristo Jesús. ¿Saben qué? Ser cristiano es un milagro. En una ocasión, un ex musulmán fue a la iglesia a compartir un poco de cómo poder alcanzar a los musulmanes. Esto allá cuando estábamos en España. Y él dice, ¿saben qué? ¿De qué manera un musulmán llega a conocer al Señor Jesucristo? Dice, igual que todo mundo. Necesita arrepentirse de sus pecados y reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Somos seres humanos que necesitamos ser tocados por Cristo Jesús. Necesitamos tener un encuentro personal con Él. Miren lo que sucede, miren el versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero si ya les había dicho el Señor Jesucristo antes de morir, ahora le envía a María Magdalena, le envía a 2 discípulos, y ellos montados en su incredulidad. Y ahora viene el propio Señor Jesucristo y dice que aquí estoy. La muerte no me venció. Hay vida eterna, hay salvación. Las promesas que hice no eran solo palabras, están respaldadas por los hechos. Lo que Dios promete no son solo palabras, son palabras llenas de poder transformador que cambia vidas. Ahora, parece ser que ahora sí se han convencido. No nos lo dice explícitamente, pero implícitamente podemos verlo.
Y ahora que ellos ya no tienen duda de que el Señor Jesucristo ha resucitado, ahora tienen una misión. Primero Jesús mismo se presenta. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan, para que ellos más bien lo reconozcan que Él es el resucitado, y ahora les encomienda una misión. Jesús comisiona a sus discípulos para que prediquen el Evangelio. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Las palabras son claras. Lo importante, bueno, todo es importante, todo el Evangelio, todo el mensaje, es que el Señor Jesucristo no nos dice solo vayan. El Señor Jesucristo dice: yo voy con ustedes. Es lo que nos dice en Mateo, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos manda solos, va con nosotros, va adelante, nos espera. Muchas veces nosotros, a veces somos como aquellos que dicen: Señor, espérate, es que tengo unos muertos, tengo que ir a sepultarlos. Señor, tengo un negocito que atender, ya después te seguiré. Pero el Señor nos sigue llamando, nos sigue diciendo: ¿qué mejor hay que dar vida eterna a un mundo que se está perdiendo? No hay nada mejor. Id por todo el mundo, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es Evangelio? Buenas noticias de salvación para un mundo que está perdido. Buenas noticias de salvación para un mundo que no tiene esperanza, pero que puede tener esperanza cuando vienen a Cristo Jesús. Porque Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo resucita a todo aquel que deposita su confianza en Él. Él vive y da vida. No se nos olvide, Él vive y da vida. La pregunta es: ¿tienes vida? Vida eterna. ¿Tienes la certeza de que el momento en que tú fallezcas vas a ir a la presencia del Señor? Porque Cristo te ha dado la vida, ¿o no? Si no la tienes, te animo para que entregues tu vida a Cristo Jesús y que le pidas que te perdone, que te haga un hijo suyo. Si tienes esa vida, vive por la fe, porque nos dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Vivamos por fe, vivamos confiando en Dios, vivamos esperando a Él, en Él, porque Él vive, Él resucitó y Él viene. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por la preciosa promesa de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, tú conoces cuál es la condición de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, quién tiene vida eterna y quién no. Pero Padre, te ruego porque si alguien no la tiene, para que tú toques lo más profundo de su ser y que te pueda reconocer como Señor y Salvador y que pueda entregar su vida a ti, que pueda pedir perdón por sus pecados. Y Padre, para aquellos que ya te han reconocido, que han sido lavados, comprados por tu sangre preciosa, te ruego porque tú nos ayudes para vivir por la fe, para vivir en obediencia a ti, para vivir celebrando el hecho de que Cristo vive y que en Él tenemos vida. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y te damos la gloria y la honra. Amén.